Commissioner. Hello, and thank you for joining us today as we are live on Facebook and YouTube at the Eli Torres Precinct 4 Talk Show. I'm Eli Torres, Precinct 4 County Commissioner for Hidalgo County. Today we have a very important show where we will be providing you information on Hidalgo County property taxes. There has been a lot of confusion on the recent property tax bill received in October. For the first time in 11 years, an automatic election was required for approval of the tax rate in 8 different taxing entities. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. El día de hoy estamos en vivo a través de Facebook y YouTube aquí en el show de Eli Torres. Aquí conmigo está la comisionada Eli Torres, yo, Laura García, que estaré haciendo la traducción de español de las preguntas porque aquí el señor Villarreal habla perfecto español. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante que la verdad muchas veces tenemos preguntas de este tema. Vamos a darles información sobre los impuestos sobre la propiedad en el condado de Hidalgo. Han habido confusión y cambios realmente en estos impuestos que se han puesto en las facturas que ustedes recibieron. Muchas personas en octubre estuvieron un poquito confundidos. Entonces vamos a tomar un poquito nuestro tiempo para poder informarles sobre la factura y todo lo que ha sucedido y por qué es que han recibido 2 facturas. Por la primera vez en 11 años se ha hecho una elección automática que fue requerida para poder aprobar el porcentaje de los impuestos en 8 diferentes entidades. Así es que por eso es que sucedió este cambio ahora sí que muy radical. So in late October, residents received a bill, and now that the November elections have ended, residents will receive a second bill. Here with us today is Hidalgo County Tax Assessor Collector Paul Villarreal Jr., who will clarify a lot of the confusion that occurred this year with our taxes, and he will be informing us on any other updates such as the changes in homestead exemption, payment options, and other important information. Also with me is my multimedia coordinator, Laura Garcia, who will be assisting with the Spanish translation of the show, as well as Mr. Villarreal, who is very fluent in Spanish. Welcome, Mr. Villarreal. Muchas gracias. Primeramente, gracias por invitarme, Commissioner Torres. Aquí estoy muy contento para avisarle a nuestra gente aquí del Condado de Hidalgo que sí, más de 11 años nunca había pasado esto. Yo comencé a trabajar en la oficina de las taxas de 1985 y este año fue donde, ahí en la oficina de ustedes, que es la oficina de las taxas, colectamos de 44 ciudades escuelas del condado, ahí colectamos para 42 ciudades escuelas del condado. Este año hubo 8 distritos escolares que tienen que darme la tasa, que es el tax rate, para el día 30 de septiembre, pero como sucedió donde tuvieron que tener un TRE, que viene siendo que automáticamente se hace una elección para los distritos cuando se van arribita del VAR, automáticamente se hace una elección. Entonces eso quiere decir de las 42 ciudades escuelas de las que represento, a las 8 distritos no las pude incluir en el estado de cuenta de las taxas porque tenían que esperarse hasta el día 7 de noviembre para la elección. Entonces, como tengo compromiso con las otras 34 ciudades de escuela y el condado, donde tengo un contrato, tuve que mandar el primer estado de cuenta para los fines de octubre. Entonces, ahí tiene un watermark, tiene un escrito enfrente del tax statement, que es un azulito, donde dice que estamos esperando que las elecciones de la escuela pasen para que después nosotros podamos mandar otro estado de cuenta separado. So, el primero que mandamos no incluye para los 8 distritos escolares, y ahora que ya adoptaron la tasa para los 8 distritos, me van a dar la tasa ya cuando hagan canvass los votos. So, pienso yo que para los fines del mes el distrito escolar les va a mandar el segundo estado de cuenta donde va nomás incluido el distrito escolar, y esas son las taxas que pertenecen a la escuela,
Y también hay que, por favor, ponerle atención que hay que pagar esas taxas que son las dobles, primerito que mandamos y el segundo. So, hay que pagar los dos. Algo muy importante fue de que también la proposición número 4 también pasó, que viene siendo la exención de su casa residencial, que no es nomás para la escuela. La exención estaba en 40,000. El día 7 de noviembre, los votantes aprobaron que aumentara a 100,000 el valor de la exención. Eso quiere decir que en el distrito escolar vamos a ahorrarnos más de $600 porque votamos a favor. Entonces, eso ya va a estar incluido cuando les manden el estado de cuenta, ya como para los últimos del mes de noviembre. Okay. Y antes de seguir para adelante, could you say all that in English, what you Of just course. explained? Yes. Yes. But before we do that, Laura, do you want to go ahead and translate what I had mentioned a little earlier and who is with us here today? Así es. Déjeme ver. Aquí en octubre, los residentes recibieron una factura ya una vez que las elecciones de noviembre han pasado, que fue este 7 de noviembre. Ustedes van a recibir una segunda factura, que es lo que aquí el señor Villarreal nos estaba comentando. Entonces, aquí con nosotros va a estar presente el señor Villarreal, que es nuestro asesor y el colector de los impuestos en el condado de Hidalgo, y él va a clarificar mucho de la confusión que ocurrió este año con los impuestos y nos va a informar sobre otros cambios que han sucedido, como lo que viene siendo la Homestead Exemption, que es la exención que le dan en su hogar, en su propiedad, y opciones de pago y otras información importante que necesitamos saber sobre los impuestos aquí en el condado de Hidalgo. Así es que estaremos platicando un poquito de esto el día de hoy aquí con Mr. Villarreal. Sí. Y yo creo que eso es lo que estaba explicando ahorita, ¿verdad? Sí. Eso es lo que nos Así estaba es. explicando. So, Así es. ahora no lo puedo explicar en inglés. Mr. Villarreal, can you please clarify what is the first bill that some residents received and what will be what the second bill that they'll be receiving? What's all this confusion, all this, and why? Okay. Well, first of all, like I said, thank you. I'm honored to be here, and so I can explain to our Hidalgo community, our taxpayers. We did send out the tax statements by the last part of October. I collect for 42 entities, in the county out of 44. So 8 school districts did not give me the tax rate that I needed on September 30th in order for me to do the mail out of the tax statements, because they trigger a TRE, which means they automatically have to have an election, and the election was going to be on November 7th. I need to send out tax statements. I do have contracts with the other districts, so I had to send out every entity that I collect for, with the exception of the 8 school districts. So if you got a tax statement, it shows a watermark in front that says pending election school entity. Now that the election of November 7th has gone through, hopefully by the end of the month, the school districts that had the elections, they will give me a tax rate. I'm going to process them through our computer system with a value, and I should have tax statements for them. I'm going to give them the file, and they're going to do the mail out, hopefully last part of November, first part of December. So you're going to get a separate tax statement. The first one consists of the county drainage school cities, but those 8 school districts, it's going to be individually another tax statement that you're going to receive. Very important to pay the first one, and very important to pay the second one. The second one is that's your school district. One of the good things that happened also is that Proposition 4 had the homestead exemption. If it's your primary residence, you need to apply at the appraisal district, and what that does, it deducts $40,000 from the value of your home, and this is only for the school district. November 7th, the Proposition 4, the exemption went up to $100,000. So if you have a home, for example, if you have a home that's worth $90,000, including your home and your land, well, if the value went up to $100,000 for the school district, then your exemption is higher than your value, so you're going to pay zero amount for that. If your home is worth $150,000 and the exemption is $100,000, you're only going to pay on the $50,000. So
I think it's great. We're gonna have a savings, depending on the tax rate at that entity, from $600 to $700. So, hopefully, that's gonna help our home, your home, with that deduction, which is great for us. And so that's what we're doing at this point. Getting ready to send out second statements. So I have a question. So for those residents that are not part of these 8 school districts, let's say I belong to another school district that was not part of these 8, my tax statement already has my school district yes. on there, correct? Definitely. If you live an example, I'll give you an example. If you live in the city of Mission and you're in the Sherryland School District, your tax statement is already going to have the 100,000 already included in there. So if your home is worth 200,000, you're gonna save on 100,000 and you're only gonna pay on 100,000. If your home is, like I said, if it's 100,000 and it went up to 100,000, you're gonna end up paying 0, which is, it's great. So you're gonna be able to see that. On the ones that, of course, that we did not mail out, on your second mail out is going to include the 100,000 discount. So if your home is worth 90,000 in a district that had the election, then you're not gonna get a tax statement because the 100,000 it's already Covered. it's covered. You covered the 90,000, so you will not get another tax statement separate because it's below the 100,000. Okay, so really, so this really only affects residents that live within those 8 school districts, and Laura, we can put the Right. school districts Yes, on we can there, put the and then we can name them. I know I saw Edinburgh, I saw La Jolla, I saw Progreso, I saw, what were the 8 school districts? McAllen ISD, Hidalgo ISD, as well as Edinburgh. Edinburgh, PSJ. Hidalgo, La Jolla, McAllen, PSJA, Monte Alto, Progreso, and Mission. Mission So CISD. if you belong to these school districts, you'll notice that the tax statement you got did not include the school district taxes. Exactly. You will be getting a second statement, but within that second statement, there is already that $100,000 homestead exemption. Exactly. So Fantastic. we had to include them according to the governor and the legislature. They went ahead and said include the 100,000 on the homestead like if it had passed. For whatever reason, if people vote against the exemption to go up to 100,000, then at that time we'll send a supplement statement. But luckily everybody said no. We need to have some savings for our home, for our This family. is one of those where everybody was in agreement. Give us Everybody- a $100,000 exemption. We had about 28,600 and some people for it, and about 7,000 against it. So I think it's good for all of us here in the state of Texas and in the Hidalgo County for sure. Sí, y ahora aquí en español vamos a explicarles tantito lo que estábamos comentando. Aquellas personas que están en los siguientes distritos escolares, que viene siendo Mission, Monte Alto, PSJA, Progreso, y nos vamos a la otra lista, que viene siendo Edinburgh, Hidalgo, La Joya y McAllen. Estos son los 8 distritos escolares que no enviaron los impuestos, o sea, la factura de impuestos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, si ustedes están en esta lista, pertenecen a estos distritos escolares, entonces van a recibir esa segunda factura Sí. para que puedan pagar. Si no están dentro, entonces no se preocupen, recibieron la factura correcta, ya venían incluido el homestead de $100,000, ¿cómo se llama? Pero aquellas personas que no, entonces van a recibir segunda factura, donde va a venir los impuestos escolares y también va a venir el homestead, que ya pasó esta propuesta, la enmienda número 4, que pasó 7 de noviembre. Así es. Muy bien. So nowadays, everything is online, and the Hidalgo County Tax Office has and is keeping up with technology and offers the option for online payment of property taxes. How can residents pay their taxes online? And if residents want to pay taxes in person, where can they pay? And are there other forms of payment? Well, it's a great question. One of the most important way of paying taxes today is to pay online. Somebody said, well, I was up in Alaska or California. I said, you can pay from over there. That we'll be more than happy to
take the payment. The website is www.hidalgocountytax.org. www.hidalgocountytax.org. And once you go into the website, there's an option to pay with debit card. You can pay with your credit card. I encourage you to pay through e-check. E-check, you put your routing number, your checking account number, and there's not going to be any charge. Debit cards and credit cards, there's a 2.5% convenience fee that the vendor charges. But if you go ahead and make your payment through e-check, which when you put your routing number and your checking account, it's not going to cost you anything. It's not going to be 2.5% per 100. So I encourage you to do that. Please advise everybody that they can pay online. It's something that automatically you pay on the second day. It's already in our system and it's paid for. Of course, we do have 8 locations in the county. We do have, it's in Palmview, our office. Second office is in McAllen. There's one in Pharr. There's one in San Juan. There's one in Alamo. There's one in Westlaco, Elsa, and our administration office, it's in Edinburgh. So those are the 8 locations that you can come by and make your payments, or you can mail in the payment. But I encourage you to pay online if you can. If you have any questions, you can call 956-318-2157. That's the number for the tax office, where we can assist you with any other questions that you might have. And of course, there's other locations. Once we send out the ones for the school districts, I believe it's going to have a barcode, and that one you can go to Lone Star and make those payments. Being that we have all the Lone Star locations, and we had to wait for this 8 school districts, I believe it affected our barcode. So most of the tax payments are going to be done at our 8 locations, which is for the county tax office. Let me give me a second. Ahora en día todo está en línea, ¿verdad? Entonces es muchísimo más fácil poder hacer pagos en línea, y la oficina de impuestos aquí del condado de Hidalgo ahora sí que ha estado al tanto de la tecnología, todos estos cambios que ocurren, y ofrecen la opción de pagar tus propiedades, tus impuestos de propiedad en línea. Así es que aquí el señor Villarreal nos va a explicar un poquito de cómo es que ustedes pueden pagar en línea y qué otras formas de pago existen para poder realizar este muy, muy importante pago, porque la verdad creo que es uno de los más importantes que tenemos. Así es. ¿Lo digo en inglés ahora? En Spanish. Spanish. En español. En español. ¿Cómo pueden pagar y dónde pueden pagar? Sí, pues primeramente, lo más importante para nosotros como los ciudadanos, tenemos hasta el 31 de enero para pagar nuestros impuestos sin penalidades, ¿ok? El día 1 de febrero estamos hablando del 7%. So, si pueden pagar, por favor, les digo a nuestra gente, mucha gente dice, pues me voy a esperar hasta que tenga todo. Si puede dar un pago como ahorita en noviembre, otro en diciembre, otro en enero, póngale que deba $1,000, ya pagó $300. Los $700 cuando llegue el febrero se le va a hacer el 7% en lo que resta y no en todo. So, ahí se puede ahorrar. Pero por favor quiero que nos paguen también por el internet. El internet es algo muy importante. No importa en qué parte del mundo ande, de ahí pueden mandar el pago. La página es www.hidalgocountytax.org. www.hidalgocountytax.org. Esa página, cuando usted se mete a la página, automáticamente tiene una área donde dice Pay Your Property Taxes, que pague sus taxes por línea. Entonces automáticamente ahí le va a decir si quiere pagar con debit card, si quiere pagar con una credit card. Pero hay que entender que si paga con debit o credit card es el 2.5% de la compañía por cada 100. So yo les pido que si tienen su routing number y su número de cheque, eso se llama e-check. Ahí no se les cobra ningún porcentaje. So, eso es lo que yo pienso que les recomendaría que hicieran, para que donde quiera que anden, no tienen que venir a la oficina, las líneas largas, los teléfonos están hablando mucha gente. Páguelo por online, por el website, la página, y no va a batallar, y su dinero ya va a estar ahí
cuando nosotros recibimos su dinero de la ciudad, de la escuela donde usted vive, automáticamente el día siguiente les mandamos los fondos para que haga servicio en su ciudad, su escuela y el condado. Okay. So, pero si alguna persona no puede o no tiene forma de poder pagar por internet, ¿qué son las opciones? Así, primeramente tenemos 8 oficinas en el condado de Hidalgo. La primera está en la ciudad de Palmview. Tenemos otra oficina donde se pagan también sus propiedades, las taxas, en la ciudad de McAllen. Tenemos otra oficina en Far, San Juan, en Álamo, en Westlaco, Elsa, y también aquí la oficina administrativa está aquí en la ciudad de Edinburgh. So, esas 8 localidades es donde pueden venir, y por favor el número de la oficina es el 956-318-2157 para que nos llamen si tienen preguntas, ¿verdad? Es algo muy importante. Yo sé que también tenemos otras localidades como el Lone Star National Bank. Cuando se mande el segundo, para las personas que no tenían los 8 distritos, pueden ir a pagar en las áreas de Lone Star National Bank. Pero por ahorita, como tuvimos esa situación de las 8 distritos, el barcode no podemos incluirlo. So, si por cualquier cosa no lo puede hacer el pago allí, pase a las 8 oficinas que tenemos y ahí los atendemos. So I have a question for you. Yes, ma'am. So I know that I as a county commissioner, I see so many developments going on throughout our county. I see a lot of subdivisions being built. I see that there's a lot of young families that are building their home for the first time. Yes, ma'am. In order for someone to get the homestead exemption, they have to apply for the homestead exemption. Yes. Now, with this homestead exemption for the $100,000 discount is being applied, if somebody has not applied for the homestead exemption, will they get that $100,000 exemption? Okay, you want me to answer that in English? Yes, English, and then we'll do it. Okay. Later we'll translate in Well, Spanish. I think it's a great question. As Commissioner Torres was telling me, she sees every day that there's new subdivisions coming up, fourplexes, and if there's new owners buying their home, well, if they bought the home, for example, December of last year, that means that there were the owners there on January 1st, okay? So January 1st. Then at this point, I always say, well, in order for you to take advantage of the $100,000 deduction for your school district, your primary residence, then you need to have the homestead exemption. But they don't have the exemption, so what they need to do is they need to go over to the Hidalgo County Appraisal District. It's here in Edinburgh. Their phone is 956-381-8466, 956-381-8466, and you can call them, or you can get on their website and you can apply. What's going to happen is that if you qualify, in order for you to qualify for the homestead exemption, it must be your primary residence, must be under your name, the driver's license or Texas ID must have the address of that home in order for you to qualify. Once you qualify for this year, the appraisal district will give me the exemption all the way from January 1st, so you'll be able to take advantage of that exemption. So, and I bring this up because I know that there's a lot of young families, a lot of inexperienced first-time home buyers that may not know of the home exemption, and that it's not automatic. You have to go and apply for it. You have to go and actually apply for that. And I'm glad you mentioned that it's done through the appraisal district, not through the tax office. Exactly. It's through and it's not too late for the 2023 tax year. As long as you were the owner there on January 1st. Because if you bought the house on January the 2nd, that means you were not there on January 1st, so you might not qualify to the next year. But it's good. But I mean, one of the greatest things or questions is, yes, there's a lot of people out there that have not applied for the homestead. I'm talking about if you don't have a homestead exemption on your house, you could be saving $900 to about $1,000. After now that it's $100,000. So what you need to do is please go to the appraisal district and apply. You can get into our website or their website and www.hidalgoad.org. That's the appraisal district's website, hidalgoad.org.
and apply, please, because you're going to save some money for your family. Así es, la comisionada aquí tenía una muy buena pregunta. Ahora que estamos viendo muchas casas que están siendo construidas, muchas subdivisiones, nuevas subdivisiones en todo el área, la pregunta de la comisionada era, todas aquellas personas, sobre todo los jóvenes y las personas que la primera vez que compran una casa, no saben sobre la exención de vivienda. Entonces, ella preguntaba si estas personas también recibirán esta exención y si no, cómo aplicar, dónde aplicar y qué hacer y cuándo es que van a tomar ventaja de esta exención en sus impuestos de propiedad. Así es que Mr. Villar nos puede dar la misma información, por favor, en español. ¿Español? Sí. Bueno, primeramente, como a mí me da mucho gusto que esa pregunta me la está haciendo la Commissioner Torres, porque sí es cierto, hay muchas familias que apenas están comprando su casa por primera vez. Hay muchas familias que a lo mejor ya tienen la casa de hace mucho tiempo y nunca aplicaron. Entonces, es muy importante de que vayan a aplicar para el Homestead Exemption. Si su casa tiene un valor de 60,000 y usted aplica para el Homestead Exemption, pues la exención ya pasó, que ahora son 100,000. So, automáticamente los 60,000 se los va a quitar y van a ahorrarse unos $600 y van a quedar en cero. Entonces, si su casa tiene un valor de 120,000 y aplica para la exención, que nomás aplica para el distrito escolar de la escuela, se puede ahorrar los 100,000 y nomás pagan la diferencia, sean los 20,000. So, es algo que sí es cierto. La otra vez estábamos buscando a ver qué tantas casas no tienen la residencia de Homestead y hay bastantes. Entonces sí, por favor, quiero que vayan a la oficina del Hidalgo County Appraisal District, o si no, pues métanse en la página del Appraisal District, que viene siendo www.hidalgoad, AD quiere decir appraisaldistrict.org. Se meten a la página y busquen la forma donde diga Homestead Exemption. Para calificar, tienen que vivir en esa casa y la dirección de su licencia tiene que indicar que ahí viven. No puedes decir, pues, aquí es mi casa donde vivo, está mi nombre, pero yo tengo la dirección cuando vivían en el condado de, por ejemplo, de San Antonio. No puedes, tienes que aplicar para la licencia aquí en el condado de Hidalgo, donde está la dirección. Ya con eso puede calificar en la Appraisal District. Así es, tiene toda la información, tiene que estar igual, la dirección de su identificación tiene que ser la misma dirección de la casa que usted está llenando la solicitud para que así la puedan recibir. Ahora, si no entraba hace rato, como nos decía usted, si para este año no entraba, a lo mejor entonces pueden hacerlo para el próximo año. Así es. Pero como quiera que sea, es bastante el ahorro, la verdad, lo que se van a hacer, ya sea este año o el próximo. Si no lo tenían, es importante ir a llenar esta solicitud y pueden hablar también aquí al precinto si solicitan ayuda para poder decirles en dónde es que pueden llenar esta solicitud. Ya ahora es $100,000 lo que subió. Esta enmienda fue la que se votó el 7 de noviembre y pasó. Entonces es bastante. Hay personas que a lo mejor no van a pagar impuestos, hay personas que van a pagar un mínimo, como decía él, paga sobre los impuestos. Si su casa tiene un valor de 120,000, vas a pagar impuestos sobre el $20,000 solamente, no los 120. Entonces es una gran diferencia, es bastante el ahorro que se van a hacer, y es muy muy importante que apliquen, ¿no? Y aquellas personas que también que tienen a sus papás o abuelitos de tercera edad, ayúdenles a darles esta información, porque es muy muy importante para ustedes saber que pueden ahorrar dinero sobre sus impuestos. Muy muy importante. So that's why I brought this up, because I know that there's a lot of people that perhaps don't know that the homestead exemption is available to them, and or may just be of the thought that this is something they would do at the tax office, and that's why I wanted you to share that it's not taken care of through the tax office, but rather this is taken care of through the appraisal district. And so I think that's very important, especially when we have a lot of young families out there who are buying their home for the first time, that
may not know this, or maybe someone has not shared this with them. So that's why I thought it was important to share. Muy importante que sabemos que hay muchas familias que están comprando sus casas por primera vez, que quizás no saben de esta oportunidad que tienen para ahorrarse de taxas, y muchas personas quizás piensan que eso es algo que pueden aplicar con el tax office. En realidad es algo que se aplica con el appraisal district. Por eso le hice la pregunta y le agradecemos mucho que nos haya dado información. Quería agregarle un poquito más si puedo, porque estamos hablando ahorita que pasó la proposición número 4 para el Homestead Exemption, pero para nuestra gente que esté discapacitado, para nuestra gente que tenga la edad de 65 años, para nuestra gente que son veteranos, todas las exempciones que puedan aplicar tienen que ir al Hidalgo County Appraisal District. Muy importante. Algo muy importante para mí, que muchas veces la gente pensaba que como yo soy el County Tax Collector, que yo ponía el valor de su casa, de su solar. No, todo eso viene del Appraisal District. Los valores se ponen en el Appraisal District, las exempciones de su casa, las exempciones de la edad de 65 años, si está discapacitado puede aplicar, si por cualquier cosa es veterano también, si por cualquier cosa se quedaron atrás en sus taxas y deben varios años y los abogados le están mandando cartas y ahí es su casa residencial, también pueden aplicar para un tax deferral. Un tax deferral les para, donde los abogados ya no les mandan cartas, ya pueden hacer planes de pagar sus taxas más despacio y no estar tan preocupados. Eso es algo muy bueno que se puede hacer. Entonces, hay muchas personas que en veces me dicen, Mr. Villarreal, yo quiero aplicar para la casa residencial, pero yo no tengo los papeles arreglados, los documentos legalmente. Y entonces en ese tiempo les digo yo, pues lo siento mucho, pero normalmente se necesitan los documentos, aunque sea su licencia, un Texas ID que dice que ahí vive, ya le puede ayudar. Todo eso es muy importante, que si pueden arreglar a las personas que no tengan sus documentos. Un Texas ID, la licencia, yo creo que es un poquito más duro, pero si sale algo así, pues traten de aplicar porque sí les va a ayudar en su casa. You want to translate that in English? Yes. Well, I mean, something so important is that we were discussing that there's a lot of young marriages that are buying new homes, and sometimes there's people that have lived at their home for many years and they never apply for their homestead exemption. They need to apply for their homestead exemption. And the other things that we need to do is, if you're over 65, you can apply for the over 65 exemption. If you're disabled and the doctor gave you a letter and says this is your home, this is where I live, then there's another disability exemption. That's an extra $10,000. And if you're veteran too, I mean, there's four stages of veterans. There's some veterans that are actually 100% disabled and they don't get to pay anything else anymore because the government said, they paid the price to be out there in protecting our country. So if they're 100%, they actually pay zero. But those exemptions are at the Hidalgo County Appraisal District. That's where you need to call, 956-381-8466, or their website is www.hidalgoad.org. Go in there and see what you can qualify for. It's so important. It's savings for you and your family. And like I said, me as the county tax assessor collector, I do not put the value, I do not set the tax rate, but the values are put at the appraisal district. So if you ever get something that says it's a little bit high, then you can always meet with them and protest, and they'll help you. They're there to try to figure out more or less what values you have. Once they have the values, the chief appraiser sends that to me by July 25th. Once I get the tax rates, then I send out tax statement. So that's what I do. Make sure that we get you the tax statement so you can have services for your city, your county, your school, your special districts. And overall, I guess I want to congratulate Commissioner Eli Torres, because I've never seen anybody have a talk show in the state of Texas. So it's an honor. I live in this precinct 4, Commissioner. So I want to thank you. And and if we ever need to discuss more other things about tax or motor vehicle or any changes that we need to advise our people, our taxpayers, our community,
I think that's wonderful what you're doing, you and Laura Garcia. Well, absolutely, Thank you. thank you. And that is the purpose of this talk show, is to touch on topics and provide information and guidance to our constituents on things that we feel are important for them or that are happening now. And so we try to bring this service to them and this information, and we never want to keep anything a secret. These are all very, very valuable types of information that we bring to them. So residents of Hidalgo County, if you have any questions on your taxes, please contact the tax office at 956-318-2157. For online payment link, visit the Hidalgo County website under the county government. You will find the tab for tax assessor collector, as well as the website that Mr. Varial also shared with us earlier. Ms. Laura? Así es, residentes del condado de Hidalgo, si tienen alguna pregunta sobre sus impuestos, por favor contacte la oficina de impuestos al 956-318-2157. Y para hacer pagos en línea pueden ir también a través de la página internet de Hidalgo County. Abajo de Gobierno County Government van a ver Tax Assessor and Collector, y ahí van a ver el botón para llevarlos a la otra página, o también pueden utilizar la página que aparece ahorita en pantalla, hidalgocountytax.org, donde pueden hacer los pagos en línea para sus impuestos. Mr. Varial, thank you for being with us here today, and thank you to our viewers for connecting with us today, and please share this episode. Help us reach our county residents on this very important topic, and don't forget to follow us on social media. Así es, señor Villarreal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a todos aquellos que se conectaron el día de hoy, y por favor les pedimos que compartan este episodio que trae muy buena información sobre los impuestos. Yo sé que es un tema muy hablado y mucha gente siempre se pregunta. Aquí el señor Villarreal nos hizo el favor de darnos mucha información y sobre todo ayudarnos a cómo poder ahorrar dinero, la verdad, en nuestros impuestos. Es que es muy importante. Ayúdenos, compartan, y no olviden de seguirnos en los medios sociales para poder estar al tanto de todo lo que está pasando aquí en el precinto 4 y en el condado de